Cuando queremos hablar de ondas o de luz visible como una onda electromagnética, lo primero que tenemos que tener en cuenta son estos dos fenómenos. Ya los habíamos visto justamente cuando estuvimos hablando de de ondas en general, pero pues vale la pena volverlo a dar un repaso rápido. Entonces, cuando hablamos de reflexión, vamos primero a hablar de reflexión. Decimos, eh, la reflexión es el rebote de una onda en, en una superficie, así de simple. Lo que sucede es justamente, bueno, tenemos una superficie reflejante aquí abajo y tenemos lo que se conoce como una recta normal, que es una línea imaginaria que forma un ángulo de 90 grados con la superficie reflejante. O sea, esto se llama recta normal. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos la incidencia de un rayo? Bueno, o de una onda electromagnética. Justamente, si tenemos un rayo que entra aquí o que llega aquí, que se le conoce justamente como rayo incidente, sucede que exactamente con el mismo ángulo que llegó a la superficie con respecto a la regla normal, va a ser exactamente el mismo ángulo con que se refleje. Entonces, estos dos ángulos que están aquí, este y este, deben de ser exactamente iguales en la reflexión. Y este se conoce, pues como es reflexión, se conoce como rayo reflejado. Entonces, básicamente esto es lo más importante. Lo que sucede, o como ya estuvimos hablando de hace varias unidades, bueno, creo que fue en la primera unidad cuando vimos todo esto, y con lo que vimos en el video pasado, cuando un rayo llega a una superficie, una gran parte de esta energía electromagnética se dispersa adentro del material, se absorbe por el material en donde se reflejó. Y otra parte es la que va a reflejarse. Normalmente, cuando hablamos de reflexión, como ya lo vimos, la energía en este rayo va a ser mayor que la energía en este otro rayo, en cuanto a energía. ¿Por qué? Pues porque, como dijimos aquí, una parte se absorbe por el material. Ahora, la refracción. ¿Qué es ¿Qué es la refracción? No es otra cosa que la desviación de un rayo de luz, de una onda electromagnética, cuando cambia su medio de transmisión, o sea, cambia el material en el que se está transmitiendo. Entonces ahorita vamos a hablar de refracción. Por ejemplo, tiene que ver con el experimento que hicieron ayer. Bueno, antier. Bueno, ayer o antier, no sé qué día lo trabajaron. En el que tiene que ver con o sea, en el experimento de ayer lo que sucedió es que el haz de luz cambió de lugar, o sea, se movió entre agua y aire y por eso existe o por eso sucede un pequeño cambio en el ángulo en el que se mueve esa onda electromagnética. Entonces, por ejemplo, aquí sucede, como es un cambio de... Lo pongo verde aquí, porque después se van a manchar. Tenemos una superficie como agua, por ejemplo. Aquí igual. O sea, todo lo de aquí abajo es agua.
y acá arriba es aire. Entonces, igual que en la reflexión, tenemos una recta normal, que es una línea imaginaria. Es una línea imaginaria, no la vamos a ver. Pero, ¿qué sucede? Bueno, como ya vimos, lo que vemos nosotros, lo que podemos observar con nuestros ojos, es porque los objetos están reflejando cierta cantidad de esta luz visible que nosotros vemos. Y los colores, como ya se los expliqué ayer, pues tienen que ver con las cosas que no absorbieron, la luz que no absorbieron. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un objeto aquí abajo? Bueno, vamos a tener un ángulo inicial. O sea, si aquí está un objeto, vamos a tener un ángulo inicial de la forma en la que se está reflejando el rayo. O sea, aquí entró luz, ¿no? Para este lado. Bueno, en general entró luz. Llega al objeto y rebota. Entonces, tenemos un ángulo inicial con el que empezó a moverse la luz reflejada, y al cambiar de medio se modifica el ángulo original que se tenía. Entonces cambia el ángulo a la hora de que se mueve de una sustancia a otra. Ya dependiendo de cuál es la dirección, si la dirección es así o la dirección es así, entonces podríamos decir, o sea, si es al revés, si este es el rayo que entra, entonces este sería el rayo, o sea, si este va para este lado, este sería el rayo incidente. Y este que se modificó su ángulo sería el rayo refractado. Pero también sucede al revés, o sea, si este sería el rayo que está saliendo, entonces este es el rayo incidente, y cuando cambia el aire y modifica su ángulo sería el rayo refractado. Depende de la dirección y no hay problema. Bueno, ya lo último que viene ahí en sus libros pues tiene que ver con lo mismo que hablamos ayer, que el espectro visible, todo el rango gigante de ondas electromagnéticas son aquellas que nosotros podemos ver en forma de colores, y que el ojo humano pues no puede ni ver hacia abajo del espectro visible ni hacia arriba del espectro visible, pero sabemos que existen y que impactan nuestra vida de alguna forma. Entonces, por favor, Sote, de tarea del cuadro de cierre de la página 211 tenemos el inciso, bueno, los dos incisos, inciso A y B, del cuadro de cierre de la página 211, por favor, Soto. Eso sería lo que van a hacer de trabajo. Y hasta ahí le dejamos. Nos vemos.